Yo soy Aldo Pacheco Carrillo. Hoy vamos a ver una clase correspondiente al módulo de tórax y abdomen. Soy residente del primer año del Hospital Universitario en Monterrey, Nuevo León, México. El tema que vamos a ver hoy es anatomía y patología benigna del esófago. Mis maestros asesores para esta clase fueron el doctor Matías Salinas Chapa y el doctor Diego Salinas Rodríguez. El contenido de esta clase lo dividí de tal forma, y esto es lo que vamos a abarcar: la anatomía convencional y radiológica, los trastornos de la motilidad del esófago, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, esofagitis infecciosa y no infecciosa, algunos de los tumores benignos del esófago y otras enfermedades misceláneas del esófago. Vamos a empezar con anatomía convencional y radiológica. Bueno, tenemos que el esófago es un órgano fibromuscular de forma tubular que se encuentra en el mediastino posterior, que mide de 23 a 25 centímetros, que conecta la faringe con el estómago. Tiene como límite superior el esfínter esofágico superior a nivel de C6 y como límite inferior el esfínter esofágico inferior a nivel más o menos de T11. Esta es una vista posterior donde podemos ver todo su trayecto. Y para este estudio lo podemos dividir en una porción cervical, en una porción torácica, que es la más larga, y una porción abdominal, que es la más corta. Hablando de sus límites, el esfínter esofágico superior está conformado principalmente por el músculo constrictor inferior, faringio. El más importante que forma el esfínter es su parte cricofaringia, pero también tiene el mismo músculo tiene una parte tirofaringia. Y el esfínter esofágico inferior está conformado por los músculos del diafragma crural y músculo liso del esófago distal. Estas son dos imágenes de un estudio contrastado donde vemos esta zona que corresponde al diafragma y esta zona donde no hay contraste, que corresponde al esfínter esofágico inferior. Hay que conocer que el esófago tiene ciertas constricciones que son normales. Esto es de suma importancia para cuando estemos analizando un estudio, no confundir estas constricciones con algún proceso neoformativo. Son tres. La primera es a la altura del cartílago cricoides o a la altura del esfínter esofágico superior. La segunda es un estrechamiento que está a nivel del callado aórtico y los bronquios principales, que es el estrechamiento aortobronquial. Y el tercero es el estrechamiento diafragmático, donde pues el estrechamiento está a nivel del diafragma. En esta imagen podemos ver que acá hay como una indentación que corresponde con la indentación del callado aórtico, y esta otra corresponde con la indentación del bronquio principal. Seguimos con anatomía y hay que hablar que el esófago tiene varias capas histológicamente. Tiene una capa mucosa, una capa submucosa, una capa muscular que a su vez se divide en dos, en una muscular que tiene una disposición circular interna y en una muscular longitudinal externa. Entre estas dos musculares se encuentran dos plexos mioentéricos, que es el plexo submucoso de Meissner y el plexo de Auerbach, que dan inervación simpática y parasimpática. El de Meissner solo da inervación parasimpática. También hay que hablar de que el primer tercio del esófago es mayormente músculo esquelético y los dos tercios inferiores son músculo liso. Este otro diagrama es importante porque vemos pues la conformación de las capas del esófago en una forma circular, y hay que hacer notar que el esófago es una cavidad que se encuentra colapsada la mayor parte del tiempo, a menos que esté pasando pues el bolo alimenticio o alguna otra sustancia por ahí. En esta imagen podemos ver el cambio de epitelio, de un epitelio escamoso. Bueno, es representativo, no es una placa histológica, pero es representativo de una zona que es la línea Z, que es el cambio de epitelio escamoso estratificado no queratinizado a un epitelio cilíndrico simple.
De esta forma se ve en una tomografía, en una reconstrucción sagital y coronal. Esto que está acá corresponde a la columna de aire de la vía aérea, y por detrás encontraríamos el esófago, que pues en esta imagen no se alcanza a ver muy bien porque pues está colapsado, pero en la siguiente sí, que corresponde a esta parte. Y para ese estudio también la porción torácica del esófago la podemos dividir en tres porciones: una porción superior, una porción media y una porción inferior. La porción superior está delimitada por la parte más superior del esternón a nivel de la vena ácigos. Ahí comienza la porción media de la vena ácigos hasta el nivel de la vena pulmonar inferior, y la porción baja del esófago torácico va de la vena pulmonar inferior a la unión gastroesofágica. Si hablamos de irrigación, la podemos dividir por tercios igual. El tercio superior va a estar irrigado por la arteria tiroidea inferior, el tercio medio por las ramas bronquiales y esofágicas de la aorta torácica, y el tercio inferior por la arteria gástrica izquierda y arterias frénicas inferiores. El drenaje venoso es muy parecido. La parte superior va a estar drenada por la vena tiroidea inferior, la parte media por el sistema de la ácigos, junto con las venas intercostales y bronquiales, y la parte inferior por la vena gástrica izquierda. Cuando hablamos de su drenaje linfático, la parte superior va a estar drenada por cadenas de ganglios cervicales, la parte media por cadenas mediastinales posteriores, y la parte inferior por cadenas gástricas posteriores. En cuanto a su inervación, recibe ramas del tronco simpático y sobre todo del nervio vago, que tiene vital importancia a la hora de la fisiología porque juega un papel fundamental con la peristalsis. En estos diagramas de anatomía convencional y de tomografía en cortes axiales podemos ver cómo el esófago guarda una relación anterior a la columna y posterior en ciertos cortes a los grandes vasos. Estos dos primeros cortes los estamos viendo a nivel de las cuerdas vocales y a nivel de la glándula tiroides. En este otro corte lo estamos viendo a nivel de más o menos de T4, y en este otro corte lo vemos un poco más abajo, casi entrando a el hiato esofágico. Por resonancia no es tan común estudiar el esófago, pero es importante saber que en T1 se ve isointenso al músculo, es decir, se ve con la misma intensidad, y en T2 se ve hiperintenso al músculo. Para estudiar las patologías del esófago hay varios métodos de estudio. Estas son 4 imágenes representativas. La de más a la izquierda es una imagen de manometría que mide presión por pascales. Esta es una imagen endoscópica del esófago, una imagen por tomografía y una imagen de un estudio varitado. A nosotros pues no nos corresponde hacer las primeras dos, pero es importante saber esto porque muchos de los diagnósticos definitivos se hacen con endoscopía, toma de biopsia y con pruebas de cambios de presión como la manometría. Vamos a empezar con la parte de trastornos de la motilidad del esófago. Hay que conocer un poquito de la fisiología y saber que el esófago maneja 3 tipos de ondas: las ondas primarias, secundarias y terciarias. Las ondas primarias de peristalsis inician con el paso del bolo alimenticio y desencadenan un golpe de acción que desencadenan las ondas secundarias, y podemos distinguir las ondas secundarias de la primaria porque en las ondas secundarias no hay una dilatación o una contracción del esófago, del esfínter esofágico superior, y las ondas terciarias en realidad solo las vemos como contracciones involuntarias asociadas a patología. De las principales patologías del movimiento del esófago,
Tenemos a la acalasia, que es una falla del peristaltismo esofágico. Generalmente estos pacientes llegan con una clínica de disfagia, dolor, regurgitación, y podemos dividir a la acalasia en una acalasia primaria y una acalasia secundaria. La acalasia secundaria generalmente está causada por una obstrucción muy asociada a neoplasias, y la acalasia primaria es la que comúnmente conocemos, cuya etiología está causada por una pérdida de las células ganglionares en el plexo de Auerbach, que muchas veces suele ser idiopático. La acalasia primaria la podemos dividir incluso para su estudio en 3 tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, donde las tipo 1 es donde el 100% de las degluciones pues, se van a encontrar fallidas. El tipo 2 es donde el 20% se encuentran con ondas panesofágicas, y el tipo 3, donde el 20% se encuentran con ondas espásticas prematuras. Por imagen, lo que vamos a encontrar, sobre todo en los estudios varitados, es el signo de pico de pájaro o signo de cola de rata, que pues es una traducción de la falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Vamos a encontrar el resto del esófago dilatado, y los estudios varitados vamos a encontrar por la acumulación de la columna de vario. Acá tenemos otras 2 imágenes representativas de acalasia, donde en la imagen de la izquierda, aparte del medio de contraste, vemos pues bastante contenido alimenticio, y vemos otra vez el signo de pico de pájaro, que es pues como que este piquito, que es pues la falta de relajación del esfínter esofágico inferior. En esta otra imagen vemos una tomografía computada en reconstrucción coronal, donde vemos cómo hay una marcada dilatación esofágica, y a nivel del, casi llegando al esfínter esofágico inferior, vemos cómo hay un estrechamiento. Estas otras 2 imágenes son también representativas, pero de acalasia secundaria. Si nos fijamos en la imagen de la derecha, vemos como hay como unos bordes lobulados, y en este caso, este paciente tenía una acalasia secundaria a un adenocarcinoma gástrico, que es lo que lo estaba ocasionando. En cuanto al tratamiento de la acalasia primaria, pues hay diferentes tipos de tratamiento, desde calcioantagonistas hasta opciones quirúrgicas como la miotomía de Heller, pero hay que saber que la acalasia es un tipo de patología que tiene un alto índice de reincidencia. Otro trastorno de la motilidad esofágica es el espasmo esofágico difuso. Es una enfermedad realmente poco común. Los pacientes nos van a llegar con una clínica de dolor, de disfagia y de otros signos asociados a reflujo. Generalmente se da en pacientes adultos mayores, y lo que pasa es que hay una contracción no organizada en cuanto a la peristalsis esofágica, y en los estudios contrastados se va a caracterizar por la ausencia intermitente de peristaltismo. Generalmente no se ven tan marcados como esto. Esto, lo que tienen a su derecha, se conoce como signo de sacacorchos, donde esto simula pues un sacacorchos como de botellas de vino dando vueltas, pero se dice que solo se encuentra en el 20% de los pacientes. Igual hay otro signo que es una peristalsis más marcada, que es el signo de rosario de perlas, y eso se encuentra incluso en menos porcentaje de pacientes. Acá hay 2 imágenes por tomografía, donde lo que vemos es un paciente que tenía espasmo esofágico difuso, y a nivel del esófago, un poquito por debajo de la carina, vemos cómo está
pues hipertrofiada esta parte, la pared esofágica, como está engrosada, más que hipertrofiada, engrosada. Y este otro corte pues es un poco más marcado que el engrosamiento. Ahora, hay ciertas patologías que se conocen como trastornos secundarios de la motilidad, y eso es debido a una enfermedad sistémica de base, como lo pueden ser las enfermedades de colágeno o la enfermedad, o bueno, sí, Chagas. Los hallazgos por imagen son muy inespecíficos dependiendo de la enfermedad que esté causando pues, el trastorno esofágico. En la imagen de la derecha tienen un paciente que tenía esclerodermia y vemos a este nivel como tiene una estenosis péptica. Acá vemos como hay una pequeña hernia hiatal y vemos como hay saculaciones secundarias pues, a la estenosis péptica. Vamos a hablar tantito de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y esta es una enfermedad inflamatoria de la mucosa que afecta el esófago, que tiene una prevalencia del 10 al 20% en Occidente. Los pacientes generalmente nos llegan con una clínica muy similar, pirosis, dispepsia, y los hallazgos por imagen en los estudios varitados son varios, y los principales son estos. Podemos ver granularidad de la mucosa, podemos ver ulceraciones secundarias a la inflamación de la mucosa, pliegues engrosados y pólipos esofagogástricos inflamatorios. En esta imagen lo que estamos viendo, y es característico, es un patrón nodular que se extiende desde la unión gastroesofágica hacia proximal. Estas tres imágenes son otros ejemplos representativos de cosas que podemos valorar por enfermedad de reflujo. A este nivel se alcanzan a ver múltiples úlceras diminutas, y también se alcanzan a ver pliegues engrosados que son consecuencia de la cicatrización pues por la consecuencia de estar exponiendo la mucosa al contenido gástrico. En la imagen del medio podemos ver los pliegues longitudinales más marcados, y en la imagen de la derecha podemos ver un signo que se conoce, o bueno, sí es un signo, que es el signo del esófago felino, que representa pliegues cicatrizales de disposición horizontal. Estas otras dos imágenes también son ejemplos de cicatrización secundaria a la inflamación del esófago, y acá a este nivel podemos ver saculaciones. Y de la misma forma, en esta otra imagen podemos ver pliegues longitudinales con circulaciones y una pequeña úlcera. Ahora, una consecuencia del reflujo gastroesofágico, o bueno, si el daño a la mucosa persiste, entre el 3 al 15% de estos pacientes pueden desarrollar una metaplasia, que se conoce como esófago de Bardet. El hallazgo principal por imagen es la estenosis larga en el esófago medio o inferior, pero también podemos encontrar úlceras solitarias más grandes, un patrón de mucosa reticular fina, o lo mismo que en cuanto a la esofagitis por reflujo, pliegues mucosos irregulares. Ahora, es importante el esófago de Bardet porque tiene una gran probabilidad de conversión hacia una enfermedad maligna. Y pues esta imagen es muy característica de la estenosis esofágica asociada al esófago de Bardet. Y si llegáramos a ver una en otro estudio, pues estamos obligados a buscar o a sugerir que se confirmen estos diagnósticos por endoscopía. Vamos a hablar un poco de la esofagitis infecciosa y no infecciosa. Cuando hablamos de esofagitis infecciosa, la principal etiología es la Candida albicans.
La infección esofágica por Candida albicans generalmente se da en pacientes que tienen algún estado de inmunocompromiso. Generalmente llegan con una clínica de disfagia y dolor retroesternal intenso, y lo que vamos a ver son placas en los estudios varitados, que son estas zonas acá radiolúcidas. Acá hay otras 3 imágenes más de infección por Candida albicans, donde vemos placas. Cuando son múltiples placas muy juntas, forman este aspecto, que es un aspecto como si fuera piel de serpiente, y cuando aún son más placas y la infección está más avanzada, forman este otro aspecto, siempre por la misma unión de las placas, que se conoce como esófago peludo. El esófago también puede verse infectado por el virus del herpes, que es la segunda causa más común de esofagitis infecciosa en pacientes inmunocomprometidos, pero no es algo que se limite a los pacientes inmunocomprometidos, porque en ocasiones se puede ver enfermedad limitada en pacientes inmunocompetentes. Lo que va a referir el paciente generalmente es una clínica de disfagia, odinofagia y sangrado ocasional, y lo que podemos ver son úlceras pequeñas. En teoría deberían ser menor de 1 centímetro, porque encontrar úlceras grandes a 1 centímetro nos habla de que puede estar siempre infectado, pero infectado por otro virus, el citomegalovirus. Pues en esta imagen se ven innumerables úlceras punteadas agrupadas en el tercio medio. Y pues es lo que les platicaba, que es lo característico de la infección esofágica por herpes. Podemos causar inflamación, hay inflamación del esófago que puede ser condicionada por drogas, y los hallazgos que podemos encontrar son muy variables y dependen del medicamento que esté causando la inflamación. Los medicamentos más comunes que causan inflamación a nivel esofágico son las tetraciclinas, la doxiciclina, el cloro de potasio, la quinidina, los AINES y el alendronato. Y pues los hallazgos radiológicos dependen de la droga en cuestión. En estas 2 imágenes, la primera de la izquierda y la segunda, vemos varias úlceras, una acá, otra más abajito, acá, y esta que es la más grande, de aspecto estrellado. Este paciente pues tenía varias úlceras por el uso de tetraciclina. También en la segunda imagen podemos ver una úlcera anular solitaria, y en la tercera imagen podemos ver una úlcera gigante un poquito por debajo de la carina, y esta úlcera es secundaria a los antiinflamatorios no esteroideos. También con lo que estamos mucho en contacto, o deberíamos de pensar al ver a este tipo de pacientes, son las esofagitis por radiación. La dosis de radiación que puede causar una esofagitis por radiación varía de autor en autor, en promedio de 30 a 50 grays, pero se dice que una dosis de radiación de 20 a 45 grays causa una esofagitis limitada, mientras que una dosis mayor de 45 a 60 causa una esofagitis por radiación generalizada. El tiempo para ver los cambios en el esófago por radiación es muy variable, puede ir desde una semana concluida la sesión de radioterapia a 2 a 3 meses, y lo que podemos encontrar son úlceras pequeñas y discretas, un patrón nodular en el esófago y una estenosis por edema. Si vemos un patrón nodular, recordando la infección por cándida, hay que
descartar que no se trate de una infección por cándida o una infección sobreagregada. Podemos utilizar pues, el antecedente de que el paciente está expuesto a radiación o tiene un tratamiento con radioterapia para hacer la diferencia. Y otra característica de la esofagitis por radiación es que va a haber zonas de estrechamiento o zonas de estenosis debido al edema celular causado por la radiación ionizante, como en este caso. Ahora, si hablamos de los tumores benignos del esófago, los podemos dividir en tumores mucosos y tumores submucosos, siendo los más representativos de los mucosos el papiloma y el adenoma, y de los mucosos el leiomioma y los pólipos fibrovasculares, aunque también se encuentra el tumor de células granulares, el quiste de duplicación, el lipoma, el hemangioma y el amartroma. El papiloma es una neoplasia benigna que se origina del epitelio escamoso. Son poco frecuentes, representan el menos del 5% de las neoplasias de esófago y generalmente se ven como úlceras, o bueno, como pólipos pequeños, menores a 1 centímetro, como en este caso, que tenemos un estudio, un esofagograma, donde a este nivel vemos un pólipo. Y por imagen, la realidad es que no podemos distinguir si se tratara de una lesión benigna o maligna, porque este pólipo bien se puede tratar de un carcinoma verrugoso. Entonces, siempre que encontremos este tipo de lesiones, también hay que sugerir que se biopsie para confirmar pues, el carácter benigno o maligno de la lesión. El adenoma esofágico representa menos del 1% de las lesiones benignas, perdón, el 1% de las lesiones esofágicas, y la imagen que nos va a dar en los estudios contrastados es una imagen de pólipo adenomatoso. Toda esta imagen representa un adenoma. Se pueden ver también como pólipos sesiles o engrosados, y es característico encontrarlos en pacientes con esófago de Barrett. Estos son muy importantes porque pueden sufrir una degeneración rápidamente maligna con una secuencia de adenoma-carcinoma, por lo que al encontrar uno de estos el tratamiento quirúrgico está justificado. El leiomioma es el tumor benigno más común del esófago. Generalmente son tumores asintomáticos y son masas submucosas de superficie lisa y en proyecciones laterales forman ángulos rectos, pero en proyecciones frontales se pueden ver como defectos de llenado. Casi nunca se calcifican y realmente pues, son tumores benignos. Otro de los tumores benignos es el pólipo fibromuscular, que tiene un origen submucoso laxo. Generalmente se originan de la porción cervical del esófago y se alargan y se arrastran hacia abajo. Lo característico con los estudios validados es encontrar una lesión en forma de salchicha, y en otros estudios como SLATAC podemos ver una tumoración o una masa expansiva con un halo hiperdenso que nos confirma que esto está submucoso y que está confinado dentro de la luz del esófago. Otro de los tumores benignos es el tumor de células granulares, mioblastoma de células granulares, o también conocido como tumor de Abrikosov. Tienen un origen neural que se asenta sobre células de Schwann y son masas submucosas solitarias de 5 a 2 centímetros de diámetro. Este es un caso extraño de uno de los tumores de células granulares
donde podemos ver que está un poco más arriba de donde se debería de encontrar y está ocasionando un estrechamiento de la luz esofágica, bueno, no un ensanchamiento de, bueno, no, sí, de, la luz esofágica la está colapsando. Acá tenemos otras dos imágenes del mismo tumor de células glandulares, pero en una reconstrucción sagital y en una reconstrucción coronal. Por último, hablemos de los quistes de duplicación, que representan el 20% de todas las duplicaciones perdón, de todas, bueno, sí, duplicaciones del tubo digestivo, porque pueden haber quistes de duplicación en otros niveles. Se localizan en la pared o adyacentes al esófago y son protrusiones de músculo, bueno, están conformadas por músculo liso recubiertas de mucosa. En esta imagen podemos ver pues, todo esto que representa el esófago y lo de adelante que representa un quiste de duplicación. Y se originan por falla tienen un origen por una falla en la embriogénesis. Ahora, la última parte de la clase son otras patologías esofágicas que abarca pues bastante. Abarca varices esofágicas y divertículos principalmente. Las varices esofágicas las vamos a encontrar o son venas dilatadas tortuosas junto o que tienen un trayecto al eje longitudinal al esófago y protruyen directamente bajo la mucosa. Pueden ser de tres tipos: ascendentes, descendentes o idiopáticas. Las ascendentes están relacionadas a la hipertensión portal. Las descendentes están por el drenaje del esófago relacionadas a la oclusión de la cava superior, y el otro tipo pues, son idiopáticas. Acá tenemos varios ejemplos de varices esofágicas que se ven como defectos de llenado serpentiginosos, que son estos. Y acá tenemos otros ejemplos de varices esofágicas ascendentes, que muestran pues, lo típico, defectos de llenados serpiginosos, tortuosos y longitudinales al esófago. Acá vemos otros defectos de llenado, pero estos son varices esofágicas descendentes causadas por un síndrome de vena cava secundario a un carcinoma broncogénico. La realidad es que es más fácil, bueno, sí se ven por estudios monitorados, pero es más fácil verlas por tomografía, como en este ejemplo, que vemos que todo esto son venas dilatadas que tienen la misma densidad que los otros vasos que se encuentran a este nivel y están pues a un costado del esófago. Y esta otra imagen en reconstrucción 3D no estamos viendo, bueno, directamente el esófago, pero lo que se quiere representar acá es la circulación colateral secundaria a las varices esofágicas. Otras patologías de las que tenemos que hablar son los divertículos. Podemos encontrar divertículos por tracción, por pulsión y ciertos tipos de divertículos pues, específicos. Los divertículos pueden también clasificarse dependiendo de la altura en donde estén, superiores, medios o inferiores o epinéphricos. Y el primero que vamos a hablar es el divertículo de Zenker, que es una evaginación de la mucosa a través del triángulo de Killian. Este tipo de divertículo es un divertículo por pulsión de la hipofaringe.
y representa, bueno, todos los divertículos representan en sí un área de debilidad muscular. Es en específico entre las fibras del músculo cricofaringio y del músculo constrictor inferior. Es más frecuente en pacientes entre la séptima y octava década de la vida, con predominancia en hombres. Los síntomas de este divertículo son la disfagia esofágica, la regurgitación, la litosis, la disfonía, la masa en cuello, y es muy fácil verlo por esofagograma, como en este caso. Vemos que hay un divertículo a este nivel. Hay que diferenciarlo con el divertículo de Jameson, y el tratamiento depende del tamaño y de qué tanta sintomatología den. Realmente, pues el tratamiento de elección es reparación quirúrgica. Podemos ver en la radiografía de tórax niveles hidroaéreos en el intestino superior. En los estudios varietados vemos pues un saco lleno de bario por debajo del nivel de la hipofaringe, y en la vista lateral vemos un saco, un divertículo lleno de bario posterior al esófago cervical. El otro divertículo con el que hay que diferenciarlo es el divertículo de Jameson, que es una protrusión anterolateral transitoria o persistente del esófago a través del espacio de Jameson. También es más frecuente que se dé en personas de edad avanzada y tiene síntomas muy similares como la disfagia esofágica, la regurgitación, la disfonía y la sensación de masa en cuello. Los hallazgos por imagen que vamos a encontrar pues son saculaciones llenas de bario, pero laterales a donde, pues, donde está el espacio de Jameson. El tratamiento es solo para los casos sintomáticos y se puede optar por tratamiento endoscópico o por quirúrgico. Ahora, solo para pues volver a mencionarlo, se puede hallar divertículos por tracción o por pulsión. Los divertículos por tracción generalmente son secundarios a enfermedades inflamatorias, y los divertículos por pulsión generalmente son secundarios a cambios en la peristalsis del esófago. En estas tres imágenes podemos ver diferentes ejemplos de divertículos por pulsión. Y por último, hablar del divertículo epifrénico congénito, que son divertículos raros, que son duplicaciones esofágicas en comunicación con la luz. Son más frecuentes en el lado derecho. Si son grandes y si son pequeños, pueden aparecer indistintamente en el lado derecho o izquierdo. En la radiografía simple la podemos ver como una masa de tejidos blandos con o sin nivel hidroaéreo, y en el esofagograma lo podemos ver como sacos llenos de bario, de bordes lisos y cuello ancho, pues a nivel más inferior, como en este ejemplo donde vemos que está casi en el tercio distal del esófago. Y en esta otra imagen que muestra una tomografía con un divertículo epifrénico. Podemos también observar pues, restos alimenticios dentro del divertículo. También hay que hablar de los traumatismos del esófago, cuyas causas son múltiples. Pueden ser desgarros incompletos limitados a la mucosa, como el síndrome de Mallory-Weiss, que es característico por personas que vomitan repetidamente. Pueden ser desgarros limitados a la mucosa, como los traumatismos por los hematomas.
o pueden ser roturas completamente de la pared esofágica con perforación, como el síndrome de Burkitt. Son frecuentemente asociadas a instrumentación o agentes traumáticos externos. Incidentalmente, a veces pueden ser causadas por ingestión de cuerpos extraños o pueden ocurrir espontáneamente. El cuadro clínico generalmente es un paciente que pues tiene vómitos pues repentinos, dolor, crepitación cervical. Si está perforado, pues podemos encontrar enfisema subcutáneo, podemos encontrar datos de mediastinitis. Acá tenemos dos imágenes de estudios contrastados donde vemos que a nivel más o menos cervical vemos cómo se fuga el contraste. Y son disecciones intramurales conocidas, bueno, esta específicamente es un signo de doble cañón. En esta imagen, que es una radiografía simple, podemos ver un nivel hidroaéreo en localización del mediastino, que nos habla de pues, una ruptura esofágica. Y en esta otra imagen podemos ver cómo el medio de contraste se está fugando a este nivel. Estos dos cortes de tomografía son característicos, bueno, es un paciente que tuvo síndrome de Burkitt, donde realmente no estamos viendo la luz esofágica, pero estamos viendo datos indirectos que nos hablan de que está roto de esófago o que tiene una perforación transmural del esófago, como es la presencia del gas a este nivel. Acá vemos fuga del medio de contraste. Y en estas dos imágenes vemos lo que se está tratando de representar acá. Esto es una radiografía y esto es un estudio validado. En la izquierda lo que se está tratando de representar es efisema subcutáneo y sin causa aparente debemos de pensar igual en una ruptura esofágica. Y en este otro nivel lo que se ve es un esofagograma de doble contraste, donde a nivel cervical es un paciente que tuvo una instrumentación y se ve como hay fuga del contraste. Y por último, vamos a hablar de los cuerpos extraños, hacer una rápida mención que es más común encontrarlos en población pediátrica y hacer una rápida mención de que distinguir de un cuerpo extraño inocuo como es una moneda o un cuerpo extraño que puede causar irritación de la mucosa y puede causar pues una mediastinitis como es una batería. Entonces, para distinguir entre una moneda y una batería podemos usar el signo del doble halo, donde en la batería vemos un halo pues como un doble anillo, a diferencia de la moneda donde no lo vemos. Ya, sería toda mi parte. Muy bien, muchas gracias. Cuando hablaste del tratamiento de la acalasia primaria, mencionaste la cirugía de la miostomía. La miostomía tiene varios inconvenientes. Uno es que puede haber una debilidad del esfínter esofágico inferior y puede haber una dilatación, un pseudo divertículo. O bien puede quedarme flácido, hay reflujo gastroesofágico y producir una esofagitis. ¿Sí? Es una de las complicaciones de la cirugía. Actualmente está haciendo miotomía por vía endoscópica con mejores resultados. En ocasiones se puede llegar a hacer una cirugía, una resección y una anastomosis esofágico-gástrica, ¿verdad? En pacientes de edad avanzada con acalasia primaria, en algunos centros usan la toxina botulínica o el Botox, que produce una parálisis muscular y mejoría, aunque tiene el inconveniente que tienes que estarla aplicando periódicamente.
Pero en pacientes jóvenes con acalasia primaria, definitivamente no se debe iniciar con cirugía, sino que se debe iniciar con una dilatación neumática progresiva. Es el tratamiento ideal en personas jóvenes con acalasia. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Si quieres poner las imágenes de la acalasia, por favor. Así como pues ya mencionó el doctor. Quiero recordarles que el gastroenterólogo o el cirujano sospecha pues, de este padecimiento, le mandan un estudio pues, ahorita al paciente. Y pues sí, digo, es muy típico que veamos el signo del pico de pájaro, pues ya lo vemos como acalasia. Pero algo importante que podemos realizar y que también le ayuda en sus estudios pues, subsecuentes al paciente o posteriores al tratamiento es que podemos medir pues esa columna de vario. No recuerdo si tiene un nombre esta medición y bueno, creo que algunos se las he mencionado, bueno, algunos con los que roté en placas, consiste en que está pues el pico de pájaro, a partir de ahí mides pues la distancia hacia la que está la columna de vario, lo más pues proximal, y donde se vea más distendido el esófago. Eso se mide al minuto, a los 2 minutos y luego a los 5 minutos. ¿Qué quieres pues, valorar con esto? Es qué tanto está pasando pues, el medio de contraste hacia, pues, hacia el estómago. Ya teniendo, digamos, las mediciones de base, creo que al menos a nosotros, cuando estuve en prácticas, nos tocó hacerle un control o dos a pacientes diferentes posteriores a la dilatación neumática que mencionó el doctor. Y pues, de esa manera, si lo volvemos a medir, pues podemos decirle al clínico por imagen si hubo mejoría, si sigue igual o si empeoró el paciente. Entonces, tómenlo en cuenta cuando vean este padecimiento, que podamos pues, esa medición o cuantificar eso y pues con posterior al tratamiento ver si hubo mejoría o no. ¿Alguien más? En relación a la esofagitis infecciosa, recordar que no solamente en pacientes inmunocomprometidos que están sometidos a quimioterapia, radioterapia, que tienen SIDA y demás, cualquier paciente que tenga estasis, alteración de la motilidad, estenosis esofágica distal, acalasia, que tenga alteración en la motilidad y circulación lenta, peristalsis lenta, favorece la colonización de cándida, no solamente en pacientes inmunocomprometidos. En pacientes que tienen alteración de la motilidad, es frecuente que tengamos colonización por cándida. ¿Sí? ¿Alguien más tiene algún comentario? Cuando vemos estas clases, nos hacemos la pregunta si realmente los procedimientos de imagen seccional han desplazado los estudios varitados. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? Definitivamente ha habido una disminución de los estudios varitados, ¿verdad? Con el advenimiento y la mejoría de las técnicas de la tomografía, de la resonancia, de la endoscopía y demás. Pero yo creo que los estudios varitados siguen siendo muy importantes porque con este procedimiento, por ejemplo, en el caso del esófago, es donde podemos ver mejor el mecanismo de la deglución, donde podemos ver mejor la motilidad del esófago, donde podemos distinguir las úlceras de la cándida de las úlceras de la citomegalovirus, ¿sí? Entonces, las características de las úlceras son muy importantes para poder hacer el diagnóstico diferencial y demás. Yo creo que los procedimientos de imagen varitados siguen siendo importantes. También recordar que a menos que el paciente tenga datos de aspiración, el esofagograma se debe hacer no con debe encontrarse seguro, sino con bario, ¿sí? Porque eso permite el acúmulo del bario dentro de las lesiones esofágicas y una mejor imagen. ¿Sí? Debe ser siempre con bario, a menos que el paciente tenga datos de aspiración o tenga un problema neurológico. Demás. ¿Alguien más tiene algún comentario?
Nadie. Gracias.